Es por eso que te sirvo, es por eso que todo mi amor. Oh, bendito eres tú, Señor. Por eso te sirvo, Señor, porque eres hermoso, Señor, porque eres bueno, Señor. Es por eso que te sirvo, es por eso que te adoro. Sí, Señor. Solo es para ti. Bendito eres, Señor. Hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres tú, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres tú, mi Señor. Hermoso eres, amado mío. De mi vida, sí, Señor. Y el anhelo de mi corazón. Quieres ser, eres hermoso, Señor, eres el anhelo de mi corazón. Oh, sí, Jesús, tú eres el anhelo de mi corazón, Señor. Oh, sí, Señor, tú eres el anhelo, amado Rey. Oh, sí, Señor, bendito eres. Gracias, Señor, Dios de la gloria. Gracias, amado Jesús. Gracias por tu misericordia, Señor. Hoy solamente te quiero decir, gracias, Señor, por tu misericordia, amado Rey. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por el favor, Señor. Gracias, Señor. Gracias, amado Jesús. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Bendito eres tú, amado Rey. No puedo creer tu mirada puesta en mí. Me llena de su paz. Sí, sí. ¿Quién puede decir esta noche, ya no soy esclavo? ¿Quién puede decir esta noche, oh, soy libre porque Él me hizo libre? Oh, bendito eres tú, Dios de la gloria. Oh, Rey de reyes, bendito eres.
sí Señor, sí Señor. Oh, bendito eres tú, amado Jesús. Adórale que Él vive. Adórale que Él está presente. Adórale que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Adórale que Él es el Dios Todopoderoso, como dice la palabra. Adórale que Él es el Dios sobre todas las cosas, dice la palabra. Y ya no somos esclavos porque Él nos hizo libres. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo solo sé que soy su hijo. Que Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo sé que soy su hijo, que Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo sé que yo soy su hijo, que Él es mi Padre y mi Padre me ama, que soy su hijo y mi Padre me ama. Y tú lo sabes, que eres el hijo de Él. Él es mi Padre y mi Padre me ama. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. El nombre que es sobre todo nombre. En el único nombre que hay salvación, dice la palabra. Oh, dice segunda de Corintios 3:17, que ese Señor es Espíritu. ¿Cuál Señor? Jesús es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Aquel que tiene al Señor Jesús ya no es esclavo. Aquel que tiene al Señor dentro de su corazón ya no es esclavo, ya es libre. Eso dice la palabra. Y nosotros nos aferramos, creemos, si somos hijos de Él, nosotros creemos que somos hijos de Él. Somos libres en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, aleluya. Bendito sea nuestro Señor. Damos gracias en este nuevo tiempo. Damos gracias al Señor del Todopoderoso por un viernes más de a la luz de la palabra. Un viernes donde tenemos un mensaje importante para compartir con el que quiera hoy conectarse y quedarse en línea. Estamos aquí desde la ciudad de Tampa, en mi oficina, y estamos aquí saludando a Rafa Martínez allá en el centro de operaciones de la Radio Restauración Tampa, Florida, aquí mismo a una hora de donde estoy yo, más o menos 50 minutos, una hora, según el tráfico. Un saludo, Rafita, un abrazo fuerte a la distancia. Aquí estamos en pie de lucha, creyéndole al Señor, gozándonos que Él vive, Él está más vivo que nunca y vivirá por siempre, dice la palabra, será eterno. Él nos ofrece a nosotros vida y vida en abundancia. Si nosotros creemos, nos gozamos en su palabra, en esa salvación que Él nos ha ofrecido, pues tenemos vida en abundancia, vida eterna. Dice la palabra, voy a compartirles un mensaje antes
de comenzar. Y esto me encanta, esto me gusta cuando la palabra habla sola. Dice Zacarías 12:10. Zacarías es un profeta, no de los mayores, es un profeta de los menores, para decirlo así. Zacarías pudo haber hablado más o menos unos 450 años antes de Jesús, aproximadamente, según la historia. Y dice el profeta Zacarías, el Señor hablando a través del profeta. ¿Cuál Señor? El único Señor que hay. Solo hay un Señor, dice la Biblia. Y solamente hay un Espíritu. Y dice 2 Corintios 3:17 que el Señor es el Espíritu. O sea, es uno solo. No es que hay un Señor y un Espíritu aparte. No. Dice que el Señor es el Espíritu. Ese Espíritu en el antiguo pacto hablaba a través de los profetas. Y dice Zacarías 12:10 de esta manera: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, dice el Señor, a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Qué lindo cuando la palabra dice que el Señor allá en el antiguo pacto, hablando a los profetas, dice: me mirarán a mí. ¿A quién? Al único Señor y el único Dios, el Todopoderoso. Me mirarán a mí, al que traspasaron. Y ya todos sabemos a quién traspasaron en la cruz del Calvario. Oh, ese que traspasaron en la cruz del Calvario es Dios manifestado en carne. Oh, aleluya. Oh, bendito eres tú, Señor Dios de la gloria. Santo eres, santo eres. Así lo creemos, tal cual está escrito, Señor. Nosotros no necesitamos suponer ni necesitamos agregar nada a lo que está escrito. Dice el Señor: me mirarán a mí, al que traspasaron. Oh, bendito Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es nuestro Señor Jesús, el que pagó por nuestros pecados. Él fue el que pagó en la cruz del Calvario por toda la iniquidad del mundo, de todos nosotros. Bendito sea nuestro Señor, el Dios Todopoderoso. Voy a hacerles una pregunta hoy. Vamos a hacer un ejercicio diferente. Nunca he hecho esta pregunta o algo así parecido como esto. Y la pregunta es la siguiente. Tienes que contestarte tú mismo ahí. ¿Alguna vez has buscado algo en un cajón, una mesa o a cualquier parte y no lo vistes, pero otra persona lo encontró fácilmente? ¿Cómo te sentiste en ese momento? Me ha pasado a mí. Yo vivo solo, nadie toca nada, todo está donde lo dejé, lo dejé en la mañana, está en la tarde ahí. Pero a veces busco algo que puse en la mesa, por ejemplo, y después llego a buscarlo y busco y no lo encuentro. Y salgo y me doy una vuelta por allá, y cuando entro, lo primero que veo es lo que estaba buscando ahí mismo, donde pensé que lo había dejado. Pero cuando hay alguien más y esa otra persona lo encuentra, ¿cómo te sientes? Porque para mí, que vivo solo, es frustrante. Pero si tú vives con alguien más, ¿cómo te sientes? Interesante. Sí, Señor. El tema de hoy se llama: tú no ves lo que yo veo. Por eso esa otra persona lo vio y tú no lo vistes. Por eso en cierta ocasión yo no lo veo, pero después lo veo, para decirlo así. Pero cuando hay más gente en la casa, cuando el ejemplo tiene más sentido, tú no ves lo que yo
veo. Ese es el tema de hoy. Vamos a pedirle a nuestro Señor que nos regale palabras, que nos regale el mensaje, que nos podamos entender y que todo sea para gozarnos en el nombre de Jesús. Leemos la palabra en el nombre de Jesús, como dice la Biblia, que tenemos que hacer todas las cosas. Dice el texto en 2 de Reyes 6, 16 y 17. Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Aleluya, aleluya, aleluya. Hace unos días yo enseñaba en uno de estos viernes, no recuerdo si hace 15 días, de que a veces creemos que vemos porque tenemos los ojos físicamente bien, pero estamos espiritualmente ciegos. Y aquí hay un ejemplo maravilloso. Por eso el tema hoy se llama: tú no ves lo que yo veo. Aquí Eliseo estaba viendo lo que el criado no podía ver. Sin embargo, Eliseo rogó al Señor para que el criado pudiera ver lo que él estaba viendo. Aleluya. La diferencia entre la visión natural y espiritual. ¿Será que hay alguna diferencia? ¿Será que nos damos cuenta nosotros de que hay una diferencia? ¿O vivimos una vida tan despistada, tan relajada, que solamente tenemos una vida natural y no nos damos cuenta que hay cosas espirituales que podríamos estar viendo si viviéramos una vida espiritual? Hay una diferencia grandísima, hay una diferencia poderosa cuando nosotros podemos ver a través del Espíritu, cuando nosotros tenemos una visión espiritual, para decirlo de esta forma. Vamos a ver qué nos quiere enseñar hoy el tema. En un mundo donde cada persona tiene su propia perspectiva, donde las culturas, experiencias moldean nuestra forma de ver la vida, existe una verdad fundamental que trasciende todas las diferencias humanas. Aunque tengamos distintos puntos de vista sobre muchas cosas, hay verdades absolutas que no cambian. Lo que es a veces para uno X cosa, para otro es otra cosa. Pero hay cosas que no cambian. ¿Cuáles serán esas cosas que realmente no cambian? Que son fundamentales, que son una verdad absoluta. Si no cambia es porque es una verdad absoluta. En Juan 14:6 dice la palabra: Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene. No dijo nadie va. Dijo: nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué verdad es esta? Que Jesús dice: yo soy el camino. No hay otro camino. Yo soy la verdad. No hay otra verdad. Yo soy la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna. Y dice otra verdad absoluta: nadie viene al Padre si no es por mí. Por ahí algunos dicen que nadie va al Padre, pero la Biblia no dice que va, dice que viene. ¿Cuál será esa verdad absoluta? Si la Biblia dice que viene, pero hay algunos que enseñan que va, porque piensan que el Padre estaba allá y Jesús estaba acá. Pero Jesús decía, cuando estuvo en esta tierra, que el Padre
moraba en él. No hablo por mi propia cuenta, dijo el Señor, sino mi Padre que mora en mí dice o habla todas las cosas. Entonces todo lo que dijo Jesús lo dijo el Padre. Una verdad absoluta y bíblica. ¿Existen verdades absolutas en nuestra era? ¿Qué piensas? ¿Existen o no existen? Vivimos en una generación que constantemente nos enseña que no hay verdades absolutas, que todo puede ser variable y cambiable. Escuchamos frases como, esa es tu verdad, pero no es mi verdad. ¿O acaso no lo has escuchado? Sin embargo, cuando venimos a la palabra del Señor, encontramos que hay una sola verdad inquebrantable. ¿Cuál será esa verdad inquebrantable? ¿Cuál será esa verdad inquebrantable? No importa cuáles sean tus puntos doctrinales o que creas personalmente, la palabra nos dice claramente en Deuteronomio 6:4, por ejemplo, oye Israel, el Señor Dios, el Señor es uno. No dice que son dos, no dice que son tres, no dice que es una familia, dice que el Señor Dios es uno, una verdad absoluta. Entonces, ¿qué tenemos que creer nosotros? ¿Qué tenemos nosotros que creer si la palabra nos dice verdades tras verdades, verdades tras verdades absolutas? La Biblia no se contradice. Dice Colosenses 2, 8 y 9. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dice la palabra que en Jesús habita toda la plenitud de la deidad, toda la majestad, todo el poderío, todo lo que es Dios como tal, estaba habitando en Jesús. No dice que una segunda o una tercera parte. No. Dice que toda la plenitud de la deidad estaba corporalmente en Él. Qué lindo, ¿verdad? Cuando la Biblia nos dice las cosas tan claras, tan absolutas. ¿Quién puede ir en contra de lo que está escrito? Hay mucha gente, lógicamente, claro que sí, pero es antibíblico. Porque no hay un versículo bíblico que diga, es que en Jesús había una porción de la deidad y otra porción estaba allá con el Padre y otra porción con el Espíritu Santo. No. Dice que toda la plenitud de la deidad estaba corporalmente en Él, en Jesús. Porque Él es el Dios manifestado en carne, dice la Biblia. Para nosotros los seres humanos, claro que sí, Él vino en una condición de hijo. Mientras estuvo en la tierra, fue hijo. Antes fue el Padre y ahora sigue siendo el Padre. Claro que sí. Es el mismo, no son dos ni son tres, es el mismo personaje. En el antiguo pacto, el Padre vino como hijo y ahora está otra vez de donde había venido. El único que ha subido al cielo fue el que descendió del cielo. ¿Quién descendió del cielo? El Espíritu Santo sobre María descendió y hoy está en el cielo. Dice la Biblia, ¿quién es ese? El Hijo del Hombre, que también está en el cielo y estaba hablando Él en la tierra. En Él habita corporalmente
toda la plenitud de la deidad. Toda. Verdades fundamentales de la fe. ¿Qué nos enseña esto? Hay verdades que son absolutas y no negociables. Por ejemplo, tome nota, verdades absolutas, bíblicas y no negociables. ¿Por qué será que no son negociables? Porque bueno, para llegar al reino de los cielos, para tener una vida eterna, para ver el rostro del Señor, para poder entrar al reino de los cielos, tenemos que creerlas tal cual están escritas. Porque son verdades absolutas, no son negociables. Voy a dar algunos ejemplos de algunas verdades absolutas según la Biblia. ¿El bautismo del Espíritu Santo es una verdad absoluta? Sí. Amén. ¿Debemos nacer del agua y del Espíritu para entrar al reino de los cielos? Sí. Amén. Tenemos que ser bautizados en el nombre de Jesús, como dice la Biblia. Son verdades, está escrito. El que creyere y es bautizado será salvo, dice la Biblia. Si no crees y no es bautizado, será condenado. ¿Esto es blanco o es negro? ¿Frío, caliente? No hay. ¿Sí o no? Si tú crees otra cosa, tienes que arrepentirte y buscar el rostro del Señor. La Biblia dice que solo hay un Señor. Y que ese Señor es Dios. Y el único Dios que hay es el Padre. Y ese Dios fue manifestado en carne. Verdades absolutas. Dice también otra verdad absoluta. Sin santidad nadie verá al Señor. Si usted no va a ver al Señor, estás en serios problemas. En serios problemas. Otra verdad absoluta. Somos salvos por gracia y no por obras. Olvídate que haciendo cositas por ahí que nos parecen a nosotros buenas, vamos a ser salvos. No. Solo por gracia. Solo si el Señor le parece. Él es por gracia. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que creer en el Señor, tenemos que bautizarnos, vivir en santidad. Hay un montón de requisitos para ser salvos, pero es por gracia. El Señor nos da la salvación y nosotros tenemos que hacer la parte nuestra. No es haciendo empanadas y llevándolas a regalar por ahí. No. Eso está bien que lo hagas, pero eso no te va a salvar. Definitivamente no. Habrá una resurrección y sonará la trompeta final. Eso es una verdad absoluta, según la Biblia. Tienes que creer eso. Ahora, cuando tú hayas muerto, si mueres en Cristo, excelente, gloria a Dios. Pero si no tienes una vida en Cristo y mueres, qué tremendo porque la Biblia está al alcance de todos. La palabra está al alcance de todos. Tenemos que creer, tenemos que vivir en santidad, tenemos que ser bautizados, tenemos que nacer de nuevo para poder ver y entrar al reino de los cielos. ¿Por qué vivimos dominados por el temor? Hay mucha gente hoy en día que vive dominado por el temor. El problema fundamental es que estamos viviendo en un mundo gobernado por lo visible, pero el reino de Dios es invisible. El ojo natural no puede ver el reino de Dios. El reino de Dios es invisible. Solo se puede ver de forma espiritual. Y si tú estás lejos de ser una persona espiritual que convive con el Señor espiritualmente, no puede ver lo que el Señor quiere que tú veas. Solo vas a ver
lo que está físico en este mundo. Pero no podemos, somos ciegos espirituales. La Escritura nos dice en 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué les parece? ¿Qué miramos nosotros? Lo que se ve. Eso es temporal, porque dentro de un tiempo todos vamos a morir. Ya no vamos a estar viendo lo que veíamos. Pero si nosotros estamos en el Espíritu y vemos espiritualmente, aun cuando hayamos muerto, dice que viviremos y seguiremos viendo por una eternidad. Aleluya. Hay que revisarnos cómo estamos cada uno de nosotros. Tenemos que pensar cómo estamos viviendo. Tenemos que hacernos preguntas. ¿Cómo está mi vida? ¿Estoy entregando mi vida al Señor? ¿Al único Señor que hay? ¿Y Dios y Salvador? Dice la palabra que Jesús es Dios sobre todas las cosas. Entonces, ¿a quién estás sirviendo tú? ¿A quién sirves? Si Él es Dios sobre todas las cosas, ¿a quién sirves tú? Tienes que hacerte esta pregunta. ¿Qué estás haciendo para el reino de los cielos hoy? ¿Qué estás haciendo tú para el Señor hoy? ¿Cuál es tu forma de vivir espiritualmente hoy? ¿O solamente estás viendo y viviendo físicamente? La batalla entre dos visiones. Existe una batalla constante entre la visión natural y la visión espiritual. Muchos están reaccionando a las batallas naturales en lugar de responder a lo que Dios ya les habló. ¿Cómo habla Dios? Tal vez te estás preguntando ahorita, ¿y cómo yo voy a ver o voy a escuchar lo que Dios me está diciendo? Te voy a poner un ejemplo de muchos que pueden ser. En la antigüedad, Dios hablaba con voz audible a los profetas. Aunque eso puede pasar hoy perfectamente, porque el Señor es soberano, Él hace lo que Él quiera, como quiera y cuando quiera, no tiene que pedirle permiso a nadie. Él es el Todopoderoso, Él puede hacerlo hoy, pero esa no es la forma en que Él ahora se comunica con sus hijos. ¿Cómo se comunica Dios hoy con sus hijos? A su mayoría de esta manera, por su palabra. Pero también hay algunos privilegiados que el Señor se comunica con ellos por sueños, por visiones, se comunica con profecía, se comunica por una canción, se comunica con un mensaje como este, que le está diciendo el Señor cómo está su vida espiritual, cómo estás viviendo la vida para el Señor, qué estás haciendo hoy para el reino de los cielos. O simplemente llevas una vida a como caiga. A lo primero que desperté porque tengo que despertar y me da sueño y me duermo y punto. Y no se da cuenta que cuando despertaste ha ocurrido un milagro. Porque lo ves tan natural que ni siquiera te das cuenta que ha ocurrido un milagro. Básicamente estuvimos muertos mientras estuvimos dormidos. No nos dimos cuenta de nada. Nuestro cuerpo estaba tendido completamente fuera de lo natural. Completamente. Y cuando hemos despertado nuevamente, es como haber nacido un día más. Es como haber despertado como cuando nacimos. Un día más. Volvimos de aquel estado donde estuvimos en la noche
y estamos aquí. Ese es un milagro que recibimos todos los días y a veces, y muchas veces, y casi siempre, ni siquiera le decimos al Señor, gracias Señor por el día que me has regalado. He vuelto a vivir. Aleluya. El reino espiritual, lo único reactivo es reino de Satanás. Ese sí. Dice Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Cuando caminamos en la carne, somos reactivos. Nos enojamos fácil, somos iracundos, hablamos sin pensar, pero cuando somos espirituales logramos controlar nuestras reacciones. ¿Qué podemos aprender de Eliseo y su siervo? Recuerdan que cuando comenzamos, Eliseo rogó a Jehová para que su siervo pudiera ver. ¿Acaso él no podía ver? Claro que podía ver naturalmente, pero no podía ver espiritualmente. Entonces yo te pregunto hoy, ¿tú ves las dos formas? Hoy por hoy, ¿tú puedes ver lo natural que vemos como un cuerpo de un humano, pero también puedes ver espiritualmente? ¿O no puedes ver espiritualmente? ¿Qué podemos aprender de Eliseo y su siervo? Vamos a ver. En 2 de Reyes 6, 8, 23 encontramos una historia poderosa que ilustra perfectamente esta diferencia de visión. El rey de Siria estaba frustrado porque todos sus planes militares fracasaban debido a que el profeta Eliseo revelaba sus estrategias al rey de Israel. Cuando el ejército sirio rodeó la ciudad donde estaba Eliseo, su siervo se llenó de pánico. ¡Ay, Señor mío! ¿Qué haremos? En 2 de Reyes 6:15. Pero Eliseo respondió con calma: no tengan miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. 2 de Reyes 6:16. Dos realidades, dos perspectivas. ¿En cuál estás tú? ¿En cuál realidad estás tú? ¿Ves únicamente naturalmente o también ves espiritualmente? Porque cuando nosotros tenemos una vida espiritual en el Señor, podemos ver espiritualmente. Dos realidades, dos perspectivas. Cuando el siervo estaba viendo ejércitos enemigos, el profeta Eliseo estaba viendo ángeles. No era que uno estaba correcto y el otro estaba equivocado. No. Los dos estaban viendo. Ambos estaban mirando la realidad, pero desde diferentes dimensiones. La vida natural siempre provoca temor. Cuando empezamos a ver solo lo natural, comenzamos a temer. Pero hay una realidad espiritual que es superior, y esa realidad incluye las huestes celestiales que pelean a nuestro favor. ¿Cómo cambiar nuestra perspectiva espiritual? La clave está en que Dios abra nuestros ojos espirituales. Es significativo que Eliseo no oró por protección, oró para que su siervo pudiera ver. Una de nuestras oraciones, como consejo, recomendación, nosotros debemos de orarle al Señor, por ejemplo: Señor, permítame ver lo que tú quieres mostrarme. Permítame ver, Señor, en tu espíritu. Permítame, Señor, abre los ojos de mi espíritu, Señor. Abre los ojos espirituales míos, Señor, para poder ver. Pero cuando nosotros solo vemos lo natural,
No podemos ver más allá de lo que hay aquí. Cuando nosotros vemos espiritual, podemos ver hasta ángeles que el Señor tiene al lado nuestro. Podemos ver todo lo que el Señor nos quiere mostrar. Podemos ver el camino correcto por donde debemos caminar. Podemos ver todo aquello que nos puede llevar al abismo antes de que lleguemos ahí. Porque estamos en el Espíritu. Y dice la palabra que el Espíritu que mora en nosotros nos guía a toda verdad. Que Él nos mostrará todo, que Él nos ayudará. Él es nuestro maestro. Él es el que nos hace ver, el que nos avisa, para decirlo de alguna manera, qué es lo bueno y qué no nos conviene. Cuando tenemos una vida espiritual, el Espíritu nos guía. Aleluya. Así es, Silvia. Así es. La vida espiritual no es accidental, es intencional. Amén. Búsqueda, adoración, presencia, redención, obediencia. Amén. Así es. Eso mismo es. En 2 de Reyes 6:17 dice Eliseo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. ¿Acaso que el siervo no estaba viendo? El siervo estaba viendo que todos los enemigos estaban de frente, que los estaban rodeando. Pero Eliseo estaba tranquilo, porque Eliseo estaba viendo todos los ángeles que estaban ahí. Pero el siervo no podía ver a los ángeles, no podía ver los ejércitos celestiales que estaban ahí. Dice Hebreos 1:14: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Oh, bendito eres, Señor. La importancia de la revelación. Dice Efesios 1:18: alumbrados los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Miren, dice que alumbrados los ojos. ¿De quién? De nosotros. Claro, esto es importante. No es simplemente que, yo me dispongo a ver espiritualmente y ya voy a ver espiritualmente. No. Tenemos que someternos para poder ver espiritualmente. En otras palabras, tenemos que vivir en el Espíritu. Tenemos que estar viviendo una vida de acuerdo a lo que dice la palabra, para estar en el Espíritu y vivir en el Espíritu. Muchas veces no es falta de Dios en nuestras vidas. No. Sino que falta de revelación. Necesitamos que la luz del Evangelio se nos revele y que Jesús verdaderamente se nos manifieste. El Evangelio, la palabra, todo esto es Jesús. Todo esto. La palabra habla desde Génesis, desde el inicio hasta el Apocalipsis, de Jesús. Y el Evangelio es de Jesús. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas. Toda la palabra. El Evangelio también es que las buenas nuevas son que Jesús murió por nosotros, resucitó y ahora vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Como dice Apocalipsis 1:18. Y vivo, dice la palabra, y vivo. Vamos a buscarlo aquí para leerlo. 1:18. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice la palabra: y el que vivo y estuve muerto. ¿Quién estuvo muerto? Nuestro Señor Jesús. Pero Él venció la muerte. Dice: mas
He aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves del Hades, de la muerte y el Hades. Qué lindo lo que nos dice la palabra a nosotros. Desde el Antiguo Testamento les empecé leyendo Zacarías 12:10 y dijo el Señor 450 años aproximadamente antes de Jesús. ¿Cuál Señor? El único que hay. Ese que se manifestó en carne. Dijo 450 años aproximadamente antes de ser manifestado en carne. Dice, y derramaré de mi espíritu. Y segunda de Corintios 3:17 dice, el Señor es el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El único Espíritu Santo. Ese es el único Espíritu que hay. El Señor es el único Señor. ¿Cuál? Jesús es el Espíritu. Ese Señor y ese Espíritu, que es el mismo, fue el que habló 450 años antes de Jesús por medio del profeta Zacarías. Dice, y derramaré de mi Espíritu en la casa de Jerusalén y en todos los habitantes. En la casa de David y los habitantes de Jerusalén. Dice, y me verán a mí. ¿A quién? Al que estaba hablando. Al que traspasaron. ¿A quién traspasaron en la cruz de Calvario? A Jesús. Eso sí dice la Biblia. No tenemos que inventarnos nada. La Biblia dice eso. Solo hay un Dios, solo es un Señor y solo es un Espíritu. Es el mismo. Aleluya. ¿Cómo vivir sin temor en tiempos difíciles? El salmista declara, Salmo 56:3. En el día que temo, yo en ti confío. ¿Cómo nos cuesta a veces confiar cuando la situación está de cabeza? Cuando las opciones que tenemos son las mínimas. Cuando vemos que todo se está derrumbando. ¿Cómo nos cuesta confiar en el Señor, en nuestra fe de que todo estará bien cuando vemos que todo se está derrumbando en lo natural? Pero cuando tenemos nosotros ese privilegio de poder ver espiritualmente, vemos que en vez de estar todo cayendo, es que estamos entregando todo y el Señor está haciendo con nosotros algo diferente, algo que no dependemos de lo natural, sino que dependemos de Él. Y si lo tenemos a Él, dice la palabra que lo tenemos todo. En Él estamos completos. ¿Sabe quién es Él? Jesús. Yo no cambiaré esa gloria, ese poder. Aleluya. Habacuc 3:17 y 18 dice la palabra: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Qué tremendo. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos de verdad y estamos viviendo una vida fuerte, firme, de verdad, agarrados de la mano del Señor, de que aunque no haya nada, estamos gozándonos en el Señor? Nada natural, lógicamente. Es duro, pero es posible. El Señor nos dejó eso para que creamos y podamos vivir una vida mucho mejor. Caminando por fe y no por vista. Dice 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. La fe viene de la profundidad, es una relación. La fe viene del oír de la palabra. La fe viene al escuchar la palabra. Si tú comienzas a leer la palabra, y yo recomiendo esto siempre, mire,
Cuando lea la palabra, aunque estés solo o sola, en su habitación, en su aposento, donde tú te encuentres, y tú estás leyendo la palabra, léela en voz alta. Porque no solamente la estás leyendo, sino que también la estás escuchando. Y el oír la palabra hace crecer nuestra fe. Cuando otra persona lee la palabra, hace crecer nuestra fe. Pero cuando nosotros escuchamos la palabra, nuestra fe es fortalecida, es aumentada, crece. Eso está escrito. Entonces yo recomiendo siempre léela en voz alta. Esto significa que no nos dejamos controlar por lo que vemos en lo natural, sino que confiamos en las promesas de Dios. Dice Salmos 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Quién cree que aquí, al lado mío y al lado suyo, está el ángel del Señor? Dice la palabra que el ángel del Señor está a la par nuestra. ¿Cómo no creerlo? Y yo te pregunto, si eres espiritual, ¿ya tienes que haberlo visto? ¿O nunca lo has visto? Si nunca lo has visto, tienes que seguir afinando esa fe y viviendo en el Espíritu. Orando más, ayunando más, orando más, ayunando más, sacrificando la carne y alimentando al Espíritu. ¿Cómo sacrifico la carne? Dejando de hacer tanta maldad, tanto pecado, tanta iniquidad. ¿Cómo alimento al Espíritu? Leyendo palabra, ayunando, orando, leyendo palabra, orando, compartiendo mensaje, escuchando prédicas, yendo a la iglesia, donde prediquen la palabra, no filosofías huecas, donde prediquen la Biblia. Si aquí dice que es así, así tienen que predicar en la iglesia. No le estoy diciendo que vaya a X iglesia ni a esto, no. Pero si aquí dice así, así hay que predicarlo. Eso es lo que hace aumentar nuestra fe. Y la Biblia habla es de Jesús. Si le están diciendo que la Biblia habla de otra cosa y que adore otra cosa, estás en el lugar equivocado. Dios prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién dijo eso? Jesús. Dijo, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros y estaré con vosotros hasta el fin del mundo. La Biblia dice que es Dios. Y solo hay un Dios y es el Padre, dice la Biblia. Yo le invito a que se conecte el próximo viernes. Voy a presentar algo aquí hermoso que puede cambiar su vida. Voy a presentar algo aquí bíblico que puede cambiar su vida. Si puedes invitar a alguien, si puedes compartir con alguien esta enseñanza, la del viernes que viene, hágalo. Eso puede salvar la vida de alguien. Cuando entendemos quién es nuestro Señor y Salvador, quién es nuestro Dios. Romanos 8:31 dice la palabra. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. La aplicación para tu vida está en este momento. Es un desafío. Cambiar tu perspectiva de lo natural a lo espiritual. Si tú has escuchado este mensaje hoy, si tú te has quedado, deberías de ponerte una meta. Dar un pasito adelante de lo natural a lo espiritual. Un pasito más. Nunca hemos hecho todo. Nosotros no vamos a poder hacer todo. Nosotros no vamos a poder ser nunca como Jesús en la tierra. El varón perfecto, sin pecado. Nosotros no lo vamos a lograr, pero tenemos que seguir sus pasos. Tenemos que querer ser más como Él.
Entonces tienes que saber dónde estás hoy. Si tenemos un ejemplo como el de Jesús y tú sabes dónde estás hoy, revisa a ver cuánto te hace falta. Porque tenemos que acercarnos más a Él. Tenemos que buscar el rostro del Señor. Tendremos que hacer algunos cambios en nuestra vida. En lugar de reaccionar con temor o tomar malas decisiones a la ligera ante las circunstancias difíciles, decide ver con los ojos de la fe. Dile al Señor, Señor, abre mis ojos espirituales, ábrelos, Señor. Vamos a poner todo en las manos del Señor. Todo en las manos del Señor. Dios no siempre va a cambiar tu circunstancia, pero sí va a cambiar tu visión. Recuerda que hay más ángeles contigo que enemigos contra ti. Eso está escrito. La realidad espiritual es superior a la natural. Y cuando aprendemos a ver como Dios ve, pasamos del pánico a la paz, de la desesperación a la confianza. Tu perspectiva determina tu victoria. Así es que si estás pasando un momento difícil, clama al Señor. Si estás en dificultad, clama al Señor. Si estás atravesando una prueba, clama al Señor. Dile al Señor que tú quieres ver más allá, que tú quieres ver cómo Él ve espiritualmente. Pero tienes que confiar y tienes que entregárselo todo a Él, al único y sabio Dios. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Este ha sido el tema de hoy. Gracias por haberse conectado, gracias por estar ahí. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. No hay otro camino para ser salvos si no es Jesús. Él es la salvación. Así es que medita en su corazón y dile al Señor ¿qué quieres tú cambiar? Entrégale eso que estás pasando, eso difícil, entrégaselo al Señor. Pero entrégaselo de verdad. No se lo dé por un rato y después lo vuelves a agarrar. No. Entrégaselo de verdad. Despójate de eso que muchas veces nos cuesta. El Señor sí sabe qué hacer con aquello que nosotros no sabemos qué hacer. Así es que adelante, Dios te bendiga, que hoy sea una noche diferente, una noche maravillosa, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Encontré el agua que